Hola a todos los compañeros Silva, un saludo desde la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar un poquito sobre los recursos de información utilizados para la ciencia y la tecnología. Los integrantes del grupo son Uriel Garzón de la ciudad de Bogotá, Nelly Hurtado de la ciudad de Mocoa y el mío Andrea Sánchez. Estamos a las afueras de la biblioteca Virgilio Barco para hablar un poco sobre los conceptos de ciencia y tecnología. En este orden de ideas vamos a presentar el concepto de ciencia y clases de ciencia. El concepto de ciencia como tal resulta un poco polisémico, teniendo en cuenta que su concepto precisamente tiende a definir o a dar conceptos a diferentes temas a la vez. Sin embargo, ciencia se la entiende como un área del conocimiento humano que emplea instrumentos metodológicos, técnicos, profesionales y tecnológicos para la obtención de unos resultados. Dentro de la temática de ciencia encontramos también diversas clases de ciencia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ciencias a nivel general, se refiere al conjunto de conocimientos científicos demostrados que da como resultado el saber humano a nivel global. La otra ciencia serían las ciencias experimentales. Son todas aquellas ciencias que permiten la cuantificación y verificación exacta mediante la experimentación, lo que permite diferenciarlas de otras ciencias o áreas del conocimiento científico, como es el caso de las matemáticas, la física, la química, la biología o medicina. También encontramos ciencias aplicadas. Se consideran ciencias aplicadas a todas aquellas ciencias que constan de una extensión práctica, instrumental o metodológica, de forma tal que les permite poner en práctica la experimentación mediante el método científico. Las ciencias humanas son todas aquellas ciencias que estudian al hombre en su perspectiva histórica, lingüística, filosófica, lo que origina una cierta ambigüedad para diferenciarlas con respecto a las ciencias sociales, tanto en su aplicación a nivel de cuantificación en los resultados de la experimentación científica, de tal manera que supone que no exista una barrera que lo diferencie definitivamente, existiendo una gradación en función de la aplicación y resultados del método científico. Las ciencias sociales son todas aquellas ciencias que estudian al hombre en torno a su relación con el medio natural o artificial, que emplea o crea en su relación social, económica, pedagógica con el entorno natural. Por lo tanto, y como resultado de las anteriores ciencias, se obtienen las siguientes observaciones. La ciencia se clasifica atendiendo en función a interpretaciones filosóficas, o sea, la filosofía de la ciencia, las didácticas de método y de resultado. Se considera como interpretación filosófica en relación a la evolución de la ciencia y su organización cognitiva en cuanto a su objeto de estudio, que con el tiempo resulta uniforme, cambiante y contrastable. Bueno, la ciencia es el conjunto de todas las ciencias que puede emplear técnicas, instrumentos y herramientas que faciliten la obtención de un conocimiento científico mediante un método científico. La ciencia es objetiva y basa su conocimiento en la demostración de los fenómenos, causas, efectos y factores que intervienen en los hechos que acontecen en el medio u objeto de estudio. El resultado de la investigación resulta ser la experiencia que queda plasmada en el conocimiento científico en las diversas publicaciones científicas, constituyendo verdaderas fuentes de información científica. Bueno, aquí terminamos con la intervención de ciencia y clases de ciencia. Muchas gracias. En ciencia, ¿a qué se le considera técnica? El conjunto de instrumentos y métodos que permiten hacer efectivo un propósito o un objetivo cognitivo, científico o industrial. En el caso de la ciencia se denomina técnica científica o técnicas de investigación científica, que facilita y sistematiza la experimentación cuantitativa y cualitativa del objeto de estudio, fenómeno o variable, que intervienen en la evaluación de los resultados de la investigación.
Buenas noches. Ahorita les voy a hablar sobre los recursos de información. En informática, los recursos de información son las aplicaciones, herramientas, dispositivos periféricos y capacidades con las que cuenta una computadora para llevar a cabo su trabajo, para procesar la información que en ella se maneja. Las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporciona la informática, las telecomunicaciones y la tecnología audiovisual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de comunicación. Es la biblioteca, es la unidad que conserva, transmite y difunde el conocimiento a través de los libros, los cuales están catalogados y clasificados metódicamente. Constituyen un instrumento valioso para el investigador, ya que le orientan para ubicarse dentro del tema, así como para valorar la originalidad de su trabajo. Bueno, compañeros, continuando con el tema de estudio, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. En las partes del video anterior ya hablamos del concepto de ciencia, del concepto de tecnología, hablamos de lo que es técnica y de lo que son las fuentes de información. Consideramos como grupo importante traer a colación otros conceptos. Entonces vamos a hablar de documentación. Partamos del concepto de documentación informativa. ¿Qué es la documentación informativa? Entonces la documentación informativa es aquella que, apoyándose en el estudio de las fuentes de información, se encarga de conocer los métodos y procesos de transmisión de dichas fuentes, así como la obtención de un nuevo conocimiento a partir de la comunicación social de la información y a partir de las fuentes transmitidas. En contraposición, la documentación científica es aquella que, a partir de un método sistemático y científico, organiza la documentación y fuentes de información que son de utilidad para la investigación o fines experimentales que otras ciencias tratan de resolver. De ese término se desprende un término híbrido entre una documentación y la otra, que es la documentación científica y técnica. Hablamos habitualmente de documentación científica y técnica cuando nos referimos a la parte de la documentación científica encargada del manejo, la gestión, el tratamiento y la recuperación de todos aquellos documentos referidos a las ciencias aplicadas, ya sean ciencias industriales, mecánicas, tecnológicas o instrumentales, que dan como resultado una documentación especial de contenido científico-técnico completamente cuantificable por las ciencias puras o experimentales, tratándose de las patentes. Por este motivo, en muchos casos también se ha detectado el empleo del término documentación industrial para referirse a este tipo concreto de documentos técnicos. La documentación y las fuentes en ciencia y tecnología son recursos, básicamente son la superespecialización de los recursos, de las referencias y de los contenidos científicos, informativos, divulgativos, técnicos y tecnológicos de las ciencias experimentales y aplicadas al particular, así como aquellas áreas del conocimiento colindantes o relacionadas, de las cuales tienen la capacidad de la cuantificación y aproximación de las primeras. Hablemos entonces ahora de nuestro último tema de estudio, que es el análisis y evaluación de las obras de referencia. Para hacer ese análisis debemos partir de unas pautas generales para el análisis y la evaluación de una obra de consulta. Entonces, formulémonos una pregunta: ¿por qué es necesario que el bibliotecario o referencista realice un estricto estudio y evaluación de las fuentes de información que forman o pueden formar parte de su colección de referencia? Entonces, el conocimiento es completo y es muy importante que ese conocimiento completo se haga de esas obras de referencia, y el referencista debe partir de la necesidad fundamental de sus usuarios para obtener de ellas el mayor provecho posible, sino también para poder enseñar a los lectores además a utilizar con efectividad y con eficacia estas fuentes de información. Este conocimiento además asegura un mayor número de probabilidad de usuarios satisfechos y que consigan una buena información. Dentro de estas pautas vamos a mirar tres aspectos a contemplar. Vamos a hacer un análisis de los elementos internos de la obra, de los elementos externos y de su utilidad. Hablemos primero del análisis interno. Del análisis interno vamos a tomar tenemos esos puntos que vemos allí. El primero es la autoridad responsable. Básicamente puede ser un autor o puede ser una universidad, una entidad científica
Hablamos también del plan, que es hacer una lectura del prefacio, introducción y otros elementos preliminares de la obra, además de los objetivos, el alcance y limitaciones, la ordenación, las fuentes que fueron consultadas para el desarrollo de esta fuente y los sistemas de actualización. La otra pauta que vamos a mirar es el uso y aprovechamiento de la información. Entonces, entre esto tenemos la guía de uso y programas de ayuda, la ordenación e índices, las relaciones, las herramientas de búsqueda, la interactividad y las bibliografías. En cuanto a los aspectos externos, es la parte extrínseca de la fuente, vamos a analizar dos partes fundamentales. La primera es la presentación física de la obra y la segunda es la presentación del contenido. En cuanto a la presentación física de la obra, vamos a mirar, por ejemplo, en qué papel está impreso, qué tipo de encuadernación usa y cuál es el funcionamiento mismo del material de impresión. En cuanto a la presentación física del contenido, estamos refiriéndonos básicamente a la legibilidad que tiene la obra. Entre esto vamos a mirar qué tipografía está impresa en la obra, el internilidad en las márgenes, la estructura del texto en la página, si está en una columna, si está en dos columnas, cómo está distribuido, las ilustraciones, las tablas y los gráficos que interactúan con el texto dentro de la obra, los elementos multimediales, si tiene algún enlace interactivo o algún otro diseño, refiriéndonos por ejemplo a obras de referencia multimedia, y el diseño gráfico. Y el último aspecto que vamos a evaluar es la utilidad. Allí nos preguntamos para qué biblioteca o para qué público va a ser útil esta obra. Entonces allí lo que hacemos es un análisis de usuarios de la población y del tipo de usuarios que podrían referirse y de las características comerciales mismas de la obra. Bueno, compañeros, a grandes rasgos este es nuestro video de presentación. Agradecemos mucho y quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios al respecto. Hasta pronto.